Ministerios Palabra de Fe y el Centro Cristiano Fe y Poder Chula Vista te da la bienvenida a su programa Creciendo en Fe, con los pastores y maestros Samuel y Elena Camacho. Muy bien, bueno, pues sean bienvenidos a toda nuestra audiencia en radio-rmdd.com, a toda nuestra audiencia de Creciendo en Fe, sean bienvenidos, y pues a nuestra hermosa congregación Fe y Poder Chula Vista. Y bueno, pues hemos estado viendo a lo largo de ya 5 semanas el tema de visualizar para poseer. A lo mejor algunos no han seguido el tema a lo largo de las 5 semanas. ¿Cuál es el propósito de visualizar? De visualizar para poder adquirir algo, nada menos. Yo he escuchado que las mujeres, no todas, las mujeres cuando van a comprar algo, no sé, van a comprar ropa, se pasan horas porque hay gente indecisa, o me equivoco. Yo, y el pastor es testigo de eso, yo no soy así. O sea, yo cuando voy a comprar algo, yo tengo bien claro qué es lo que voy a comprar. ¿Por qué? Porque ya me lo imaginé, porque digo, quiero esto, esto y esto, y yo voy, ahora sí que yo voy a lo que voy. Y te digo esto porque cuando tú vas a adquirir algo, cuando tú vas a comprar algo, vas a poseer algo, necesitas primero saber qué vas a comprar, qué vas a adquirir. Primero lo visualizas. Por ejemplo, cuando vas, no sé, ¿qué te gusta? Vas al mandado, te vas imaginando, ¿cierto? Voy a comprar esto, voy a comprar esto, otro. Y no nada más al mandado, pues a cualquier lugar al que tú vas a comprar, tú vas imaginándote las cosas que vas a adquirir. Y es tan importante visualizar para que tú puedas poseer, es sumamente vital. Y yo te ponía como ejemplo las primeras semanas a Abraham. Abraham, dice la palabra que es el padre de la fe, ¿cierto? Y hace unos días escuché de una persona de tradición decir que en realidad a Abraham le faltó fe, porque bueno, al principio, si tú recuerdas en el capítulo 15, le dice a Dios, bueno, tú me dices que voy a tener descendencia, pero ¿en qué lo voy a conocer? Y esto pudiera parecer que estaba dudando Abraham. Yo no lo veo como una falta de fe, decirle, bueno, ¿en qué voy a conocer? ¿En qué voy a conocer? ¿Sabes por qué no pienso que es falta de fe? Porque Abraham necesitaba escuchar, así como tú, para que tu fe sea fortalecida, necesitas escuchar y escuchar y escuchar. Y lo que Abraham estaba haciendo era provocar que Dios le dijera, provocar escuchar la voz de Dios y saber cómo es que él iba a conocer, cómo es que él iba a saber, o por ejemplo, cómo es que él iba a poder legalmente reclamar, esa es la palabra, reclamar legalmente la promesa que Dios le estaba haciendo. Y fue cuando Dios le dijo, ¿sabes qué? Ve las estrellas del cielo. Ya de capítulos más adelante, años, décadas más adelante, de cuando Dios le dice que mire las estrellas, cerca de 3 décadas después, Dios le dice, ve la arena del mar, si lo recuerdas. Sí. Pero Abraham necesitaba algo con que reclamar legalmente. El pastor te decía, antes de empezar la enseñanza, te hablaba de términos legales. Si en este momento, cuando el pastor no te explicó estos términos legales y a lo mejor hay cosas que no lograste captar del todo, escucha la última enseñanza de la mente. Habla acerca de la armadura, habla acerca de este tema, está muy interesante. ¿Cómo es que tú puedes reclamar legalmente tu herencia? Porque la Biblia habla, si tú te fijas y la analizas, te vas a dar cuenta que la Biblia habla en términos legales. ¿Cómo es que tú puedes reclamar tu herencia? Entonces, era lo que Abraham estaba haciendo. Abraham quería reclamar legalmente la promesa de Dios. Entonces vemos que Dios le dice, ¿sabes? Dios, incluso, ¿te acuerdas que te dije que hizo un pacto con él? Del pueblo del que Abraham venía, el pueblo de los caldeos,
eran dados a hacer rituales, a hacer sacrificios humanos. O sea, Abraham fue sacado de un pueblo totalmente pagano, un pueblo caldeo, es derivado de Babilonia, y en estos pueblos, para hacer un pacto, para hacer un acuerdo entre pueblos, entre personas, era muy dado hacer pactos de sangre y pactos humanos. Entonces estamos hablando de que Dios habla con Abraham y le dice: ¿sabes qué? Necesito que salgas de tu tierra. Para empezar, Dios le trasladó, ¿te fijas? Dios le trasladó de ese reino de oscuridad donde Abraham estaba y lo trasladó a su reino. ¿Por qué? Porque Abraham es el patriarca, es nuestro padre, es lo que le conocen como el padre del pueblo judío, y nosotros somos, ahora sí que somos injertados en ese pueblo judío. Y Abraham es sacado de ese reino, es sacado de Babilonia, es sacado de ese pueblo caldeo y es trasladado al reino de Dios. Y te acuerdas que yo te había dicho en Colosenses 1:13 que fuimos trasladados de un reino a otro reino, ¿lo recuerdas? Sí. Entonces, date cuenta de esto. Abraham estaba acostumbrado a ser tratados con pactos y con pactos de sangre, pero aún con pactos humanos, o sea, con sacrificios humanos. Y si tú vas a la ley, a lo que son los 4 libros del Pentateuco, lo primero que Dios les prohíbe es asesinar. Incluso es uno de los mandamientos, que no son 10, son más. Pero uno de los mandamientos o una de las leyes que Dios les dio al pueblo era: no matarás a seres humanos. Y también les mandó que no se involucraran en los sacrificios o no se involucraran en las costumbres de estos pueblos. ¿Cuáles eran las costumbres? Eran sacrificar seres humanos, hacer pactos con los dioses que ellos tenían. Obviamente era completamente satánico. Y entonces ahí tienes a Abraham en el capítulo 15 preguntándole a Dios: ¿en qué voy a conocer esto? Porque Abraham prácticamente le está diciendo: hace falta sangre para cerrar este acuerdo. O sea, tú me lo dices de palabra, pero hace falta sangre. Y vemos a Dios que le dice: ¿sabes qué? Aparta ciertos animales, le dice que aparte un cordero, que aparte un carnero, que aparte una tórtola, es un pajarito. Y le manda que los parta a la mitad y que los ponga a cierta distancia. Cuando estos pueblos del que Abraham venía hacían un pacto, ¿qué crees que hacían? Partían a los seres humanos a la mitad. Y el pacto que estas personas hacían era caminar, las dos partes que estaban pactando, caminar entre las partes humanas. Y era un pacto. Obviamente había derramamiento de sangre. Tú sabes que cuando se parte una persona a la mitad, pues hay derramamiento de sangre. Y era un pacto, era un acuerdo. ¿Y sabes lo que significa este acuerdo? Prácticamente lo que se estaban diciendo cuando hacían pacto de sangre entre los pueblos eran: tus batallas son mis batallas, tus guerras son mis guerras, tus enemigos son mis enemigos. Yo me voy a hacer cargo de tus necesidades, no te vas a preocupar más. Entonces, prácticamente, cuando estos pueblos hacían ese tipo de alianzas, los estaban adoptando en la familia. Ya no eran más sus necesidades, las necesidades de la otra parte, sino que ambos compartían necesidades, ambos compartían provisiones. Si un tercer pueblo venía a hacerle guerra a una de esas dos partes, ambos pueblos que estaban pactados salían y combatían a ese tercer pueblo que estaba haciéndoles guerra. Entonces date cuenta el pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. Por eso dice la palabra que no es tu guerra, o sea, no es tu batalla. Las batallas que tú pudieras llegar a tener, Dios las pelea por ti. Pues ¿sabes por qué? Porque Dios hizo un pacto de sangre contigo a través de Jesús. Y tú sabes que todo lo que está en el Antiguo Testamento es una sombra
es un tipo, es un parecido de lo que iba a venir. Entonces vemos que Dios le dice, ok, vamos a hacer un derramamiento de sangre, pero vamos a hacer un derramamiento de sangre a la manera de Dios. Y dice la palabra que desde antes de la fundación del mundo ya estaba la provisión. Aún incluso antes de que el hombre pecara, ya había una provisión, ya había un cordero. Ya estaba Jesús y había acordado morir por la humanidad. Y ese es el tipo que Abraham, el ensayo que Abraham estaba haciendo con Dios, de lo que Jesús iba a venir a hacer por ti y por mí y por toda la humanidad. Entonces, bueno, vemos que Abraham hizo un pacto de sangre con Dios. Ya no más pactos humanos, ya no más derramamiento de sangre humana, sino que ahora vemos, y a partir de ahí, si tú comienzas a leer, a partir de que Abraham y Dios, de que Dios y Abraham hacen este pacto, tú vas a ver muy continuamente que se ofrecían animales, y siempre eran corderos, siempre eran carneros, siempre apuntaban a la figura de Jesús, siempre. ¿Por qué te hablo acerca de esto? ¿Por qué te hablo acerca de la sangre? La sangre, como la canción que hemos estado cantando, la canción de adoración que hemos estado cantando, la sangre, mi hermano, te da entrada libre. La sangre tiene todo que ver con tu vida, con tu caminar con Dios. ¿Por qué? Porque sin la sangre tú no puedes reclamar sanidad. Sin la sangre tú no puedes reclamar provisión. Sin la sangre tú no puedes reclamar la larga vida. Porque es a través del sacrificio de Jesús que tú entras al lugar santísimo. Es a través del sacrificio de Jesús que tú obtienes la herencia. Sin derramamiento de sangre eso no hubiese sido posible. Y te hablo de la sangre, mi hermano, justamente por eso. En las siguientes semanas vamos a hablar de la Santa Cena. De verdad te invito para que hagas lo posible por venir. Si no puedes venir, mi hermano, escucha las enseñanzas por internet, escucha las enseñanzas por YouTube. Y en esta parte quiero hacerte una observación. Cuando nosotros, tanto el pastor como yo, te invitamos, porque ni siquiera te mandamos que escuches las enseñanzas, te invitamos a que las escuches. No creas que es porque nos sentimos youtubers, nos sentimos yuyos o nos sentimos Luisito Comunica, para nada. O sea, no es que queramos tener 12 millones de suscriptores. No es por eso, mi hermano, es para tu crecimiento. Y damos gloria a Dios que sigan las enseñanzas de nuestros pastores Hughes, de nuestros obispos Soto, que sigan las enseñanzas de estos hombres de fe, porque es necesario. Sí, pero tú necesitas, mi hermano, también alimentarte de lo que tus pastores, bajo la cobertura en la que estás, porque si tú no tienes la oportunidad de venir y te pierdes la línea que estamos llevando, vamos a estar en frecuencias diferentes. ¿Por qué? Porque aquí se está enseñando, llevamos una línea. Entonces cuando tú te acerques con nosotros vamos a pensar que tú llevas esa misma línea y si tú te acercas con nosotros, no sé, X necesidad, la que sea, te acercas con nosotros y queremos ponernos de acuerdo contigo, queremos ponernos de acuerdo contigo en base a lo que hemos estado enseñando, en base a en lo que te hemos estado instruyendo. Es solamente para tu beneficio. Y te repito, no es porque queramos tener 12 millones de suscriptores, no es porque nos sentamos los youtubers, no. Queremos que seas instruido y queremos que vayas en esa misma línea. ¿Sabes por qué? Porque la gente que va a ir llegando a este lugar, mi hermano, prácticamente tú eres el que los va a poner al día. Tú eres. Y te repito, damos gloria a Dios que sigas a los demás ministerios. Es honra, tienes que honrar a las autoridades, eso es bíblico, y damos gloria a Dios que lo hagas, pero también es necesario que sigas la enseñanza que se está dando en casa, porque
La última enseñanza que dio el pastor acerca de la mente, que muchos se la perdieron. ¿Te perdiste de algo tan poderoso, mi hermano? Tan poderoso, que habla acerca de la armadura. Y esta enseñanza específicamente, la de la mente, la última, la 8 es la 8, ¿verdad? La número 8 te va a sacar de muchas situaciones. Te va a sacar de muchas situaciones, porque siempre el conocimiento te saca de situaciones. ¿Por qué? Porque Dios te instruye, Dios por eso instituyó pastores, profetas, maestros, evangelistas, puso los 5 dones ministeriales para que tú fueras instruido. Entonces, bueno, abre tu Biblia en Colosenses 1:13. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1, versículo 13. Y la fe viene por el oír, y el oír, y el oír, y el nunca dejar de oír la palabra. Muy bien, dice, el cual, hablando de Jesús, nos ha librado, nos ha redimido de la potestad o del poder de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y luego fíjate, ¿te acuerdas que te estaba hablando de la sangre, verdad? En el versículo 14, en quien tenemos redención, ¿por qué? Por su sangre, el perdón de pecados, redención. Mi hermano, cuando tú eres redimido del pecado, tú eres redimido de todo. O sea, ¿por qué? Porque el pecado era el causal, el pecado es el causal de la enfermedad, el pecado es el causal de la pobreza, el pecado es el causal de la maldición. Y cuando tú eres limpiado por la sangre de Jesús, como dice en el versículo 14, cuando tú eres limpiado de ese pecado, mi hermano, legalmente tú eres sano, legalmente tú eres próspero, legalmente tú eres trasladado de un reino a otro. Amén. Por su sangre. Y créeme que me estoy preparando, te lo decía en la enseñanza pasada, me estoy preparando para enseñarte acerca de la sangre. Y esta enseñanza, esta serie comenzó con el enfoque de visualizar para poseer, y ahora está tomando, no sé si te has dado cuenta que estamos tomando temas acerca de la sangre, temas acerca de la redención, porque queremos como pastores, mi hermano, que entiendas el poder que tienes tú, las herramientas que tienes tú, como es la sangre de Cristo, que es el principal, como son los ángeles que tienes a tu servicio, como es la palabra, y ninguno es menos importante que el otro. La hermana Rosy estaba dando, no sé si ya terminaste, mi hermana, con la importancia de la palabra. Ya terminaste con esa enseñanza. En la célula de entre semana, de los martes, ¿verdad? La célula de los martes, que les estaba dando la enseñanza de la importancia de la palabra. La palabra, mi hermano, lo es todo. La palabra te va a sacar de la pobreza, la palabra te va a sacar de la enfermedad, la palabra te va a sacar de los problemas familiares. La palabra, mi hermano, lo es todo. ¿Sabes por qué? Porque Dios es la palabra. Porque Dios y su palabra son uno. No hay otra manera, no hay un atajo. Con Dios no hay atajos. La palabra lo es todo. Si tú no conoces la palabra, mi hermano, tú no vas a conocer la herencia que tú tienes. Y es en la palabra donde se te enseña acerca de la sangre, el pacto de sangre que tú tienes con Dios. No sé si desgraciadamente en nuestra sociedad actual estamos muy ajenos a, bueno, algunas personas, algunos sectores están muy ajenos a lo que son los pactos de sangre, a los que son el pactar con no necesariamente con sangre, sino pactos, acuerdos, porque no es muy común en nuestra sociedad actual. Pero en aquel entonces, si tú te trasladas, si tú investigas acerca de las costumbres del Viejo Oriente o del Antiguo Oriente, tú te vas a dar cuenta la importancia de los pactos
la importancia de las alianzas y cómo es que la sangre era vital. Si tú recuerdas cuando Jesús en la última cena, ¿qué es lo que les dice? Les presenta la copa y ¿qué es lo que les dice? Este es el pacto en mi sangre. Es el pacto en su sangre. Pero cuando escuchas o habla la gente de, no, es que hizo un pacto con el diablo, o hizo un pacto de sangre, es así como que, ay, o sea, y lo ves como algo muy grande, como algo como algo irrompible, como algo inquebrantable. Pero el mayor pacto que el ser humano puede tener y el pacto que rompe todos los demás pactos es el pacto en la sangre de Jesús. Es el pacto que rompe cualquier alianza con las tinieblas. Es el pacto, la sangre de Jesús rompe, destruye, nulifica, desmenuza cualquier pacto, el que sea. Y bueno, veíamos en Isaías 9:6, yo sé que tú ya lo tienes ahí ubicado. Isaías 9:6 habla acerca del imperio de aumento. Y si tú lo lees, si no lo has leído anteriormente, ve a Isaías 9:6 y dice que habla acerca de Jesús. Dice, habla acerca, vamos, Isaías 9, versículo 6. Aquí está mi billete. Isaías 9:6. Porque un niño, hablando de Jesús, una profecía acerca de Jesús, porque un niño nos es dado, un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. No sé si recuerdas cuando el pastor explicó la semana pasada y hablaba acerca del principado sobre el hombro. En la explicación que dio el pastor la semana pasada, para los que no tuvieron oportunidad de escucharlo, cuando yo leía esta parte en tiempo atrás, el principado sobre su hombro, yo me lo llegué a imaginar como, no sé, como cuando cargas un morral. No sé por qué me lo imaginaba así, pero como cuando cargas algo que te echas tu mochila y te lo echas al hombro. No sé por qué me lo imaginaba así. Y el pastor me dio luz en cuanto a eso. Si tú te has fijado en las Fuerzas Armadas, en cualquier Fuerza Armada siempre tienen sus distintivos, ¿cierto? Y cuando dice que el principado sobre su hombro, habla de que él trae sus distintivos de Rey de Reyes, Señor de Señores. Y aquí más adelante dice, fíjate los distintivos que trae sobre su hombro. Dice, se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esos son los distintivos, el principado que trae sobre su hombro. Y date cuenta de esto. Por eso te recomiendo mucho que escuches la última enseñanza de la mente, la 8. El pastor habla acerca de la armadura. Cuando Dios te dice que te vistas de su, no de tu, su armadura, a ver, repite conmigo, su armadura, no tú, su armadura. ¿Sabes qué está pasando? Tú te estás vistiendo con su armadura, y cuando Satanás te ve los distintivos de quién, de Dios. Se tiene que someter. Así es. Se tiene que someter. Cuando tú te revistes, y Dios no va a venir a revestirte como decía el pastor, ándale mi niño, mete la patita. O sea, Dios no va a venir a hacer eso. Tú te tienes que vestir de esa armadura, y cuando tú te la pones, esos distintivos están sobre de ti. ¿El distintivo de qué? De admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Cuando tú te revistes de esa armadura, y ese es el reino, mi hermano, al que tú fuiste trasladado. Ese es el reino del que dice Colosenses 1:13, que tú fuiste trasladado. Y yo te decía la semana pasada, te hablaba acerca de Elías y de Eliseo, y te decía cómo es que Eliseo pudo arrebatar lo que él quería
cómo cuando cumplió con lo que Elías le dijo, tú quieres esto. ¿Recuerdas que Eliseo le pidió, para los que no vinieron, en Segunda de Reyes capítulo 2, si tienes oportunidad de leer todo el capítulo 2, resulta de que Elías iba a ser quitado y Eliseo lo sabía, ya se lo habían dicho y se lo confirmaron en 2 ocasiones 2 grupos de profetas. Y antes de que Elías fuera quitado, Eliseo le pidió algo, y Eliseo quería, en pocas palabras, operar en los mismos milagros, en lo mismo que Elías operaba, Eliseo quería operar. Y en este punto, cuando Eliseo se lo expresó a Elías, le dijo, ¿sabes qué, Elías? Antes de que tú seas quitado, yo quiero que operar en lo mismo que tú estás operando. Y lo que Elías le dijo en esencia fue, si tú puedes verme antes de que yo sea quitado de ti, te será hecho. De lo contrario, no. Y ya te podrás imaginar cómo estaba de atento Eliseo, al punto de que dice que yo me lo puedo imaginar caminando, y Eliseo no le quitaba la vista. ¿Has caminado así al lado de una persona que te vas tropezando por no perderle detalle? Yo me puedo visualizar a Eliseo así. Y date cuenta que allá no había calles empavimentadas, o sea, iban por la terracería. Entonces imagínate, Eliseo quería operar en lo mismo que Elías, y Eliseo estaba con toda su atención, al punto que dice que un carro de fuego, exactamente, que un carro de fuego tuvo que separarlos. Y en ese momento Eliseo pudo reclamar lo que él había pedido. Y yo te decía la importancia de visualizar. En esencia, lo que Elías le dijo era que si lo puedes ver, si puedes ver lo que me pediste, si puedes ver en aquello en lo que puedes operar, si puedes verte operando en lo que yo he operado, te será hecho, te será dado, te será concedido. De lo contrario, no. Y bueno, vemos que sí sucedió, porque empezó a operar en lo mismo. Analiza la vida de estos 2 profetas, y en lo mismo que Elías operó, Eliseo también operó, al punto que ya te dije, para resumir, al punto que te dije que el último milagro de Eliseo fue cuando ya estaba en los huesos, que le aventaron un cadáver. Iban huyendo las personas que llevaban a enterrar un cadáver, y por huir de unos delincuentes, aventaron el cadáver a donde estaban los huesos de Eliseo, y el cadáver dejó de ser cadáver, cobró vida, se levantó. Fue el último milagro, y con ese último milagro se cumplió el doble de lo que Elías había hecho. Entonces, en este punto, mi hermano, visualizar para poseer. Eliseo tuvo que visualizar, tuvo que fijar su vista para poder poseer lo que él quería. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Qué es lo que quieres para tu ministerio? Todos aquí tienen un ministerio, ¿sí? Dentro de los 5 dones ministeriales, quizás, si tú lo quieres, si es el anhelo de tu corazón, muchos de aquí, y yo lo he visto, tienen no el don de profecía, sino oficio de profeta. Es un oficio. Pastores, yo sé que de aquí se van a levantar pastores. Hay maestros aquí de la palabra, maestros, profetas, evangelistas. ¿Qué es lo que tú quieres para tu ministerio? ¿Qué es lo que tú quieres para tu familia? ¿Qué es lo que tú quieres para tu negocio? ¿Qué es lo que tú quieres para tu empresa? ¿Quieres una empresa? Necesitas empezar a visualizarla. Te voy a decir una cosa. Pues ahora entrando el año, ¿verdad? Me recortaron del lugar donde estaba trabajando, y yo le dije, Dios, no me voy a preocupar, o sea, no me voy a preocupar, tú eres la fuente de mi provisión. Y yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Quiero un trabajo así y así y así. Y mandé a Los Ángeles. Le digo, necesito un trabajo con estas características, necesito esto y esto. Y no sé si recuerdas cuando yo les dije que pusieran una cantidad. ¿Se acuerdan? Pon una cantidad para ofrendar, pon una cantidad, visualízate ganando esa cantidad. Y yo en ese momento, yo no tenía trabajo, y yo puse, o sea, no estaba laborando,
y yo puse en mi sobre, yo quiero ofrendar y quiero sembrar tanto. Para eso yo ya le había dicho al Señor, quiero este trabajo, y las instrucciones que yo les di a mis ángeles, yo quiero un trabajo de estas características. Pasaron los días, me habló una persona, ni siquiera lo tuve que buscar yo. Me habló una persona, sí, no, mis ángeles son tremendos. Me marca una persona y me dice, ¿sabes qué? Fulana persona está ocupando. Dice, o sea, no, dice que le marques ahorita ya. O sea, ni siquiera yo lo tuve que buscar, me buscaron a mí, y es el trabajo justamente como yo se lo había pedido al Señor. Pero ¿sabes qué? Yo lo tuve que visualizar. Yo tuve que visualizarme incluso sembrando esa cantidad. Entonces en este punto, mi hermano, con cosas, si se puede aplicar eso en cosas tan sencillas como un trabajo, una labor, si se pueden visualizar cosas tan sencillas, mi hermano, esto te puede funcionar en cualquier cosa. Yo te decía, ¿cuánto quieres ganar? ¿Cuánto quieres ganar? Si en este momento lo que tú quieres sembrar en este año no lo estás ganando, visualízate recibiendo esa cantidad. Necesitas visualizarlo, necesitas verte en tu imaginación. No es malo imaginar, mi hermano, porque a lo largo de toda la palabra vemos que la palabra habla de imaginar. Si tú te vas vámonos a Josué capítulo 1 versículo 8. Pastor, ¿me das agua? Josué, quiero mostrarte algo. Josué 1:8 es un pasaje ya muy conocido. Dice, nunca, a ver, permíteme, ahorita regreso. ¿Listo? Sí. Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás. La palabra meditar, ahí, mi hermano, aparte de lo que ya te he dicho, aparte de susurrar, aparte de decirlo así despacito, también es pensar, imaginar. Dentro de todas las definiciones que yo te he dado anteriormente, como es rugir, responder, gemir, también está la definición imaginar y pensar. Entonces, ¿qué te está diciendo aquí la palabra en Josué 1:8? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche imaginarás en ella, para que guardes y hagas todo conforme en él esté escrito. Cuando tú estás pensando en algo, mi hermano, inevitablemente viene junto con pegado. Cuando tú estás pensando en algo, lo estás imaginando. Sí. Es imaginar. La palabra meditar ahí en el hebreo es haga, J de jitomate, A, G de gato y A, haga, y significa imaginar, proferir, rugir, susurrar, pronunciar, esforzar. Eso es más adelante, mi hermana, cuando dice para que guardes y hagas con todo conforme en él esté escrito. Y ya más adelante, ¿verdad? Dice que te esfuerces. Muchas veces, mi hermano, tienes que forzar la imaginación. Yo sé que cuando yo te dije en días atrás, cuando yo te dije visualízate recibiendo la cantidad, tuviste que forzarte, ¿cierto o no? Tuviste que forzar la imaginación. Y muchas veces tienes que forzar la imaginación porque no estás acostumbrado. No estás acostumbrado a visualizarlo. Pero en este punto, mi hermano, si no puedes visualizarlo, no vas a poder poseerlo. Porque yo lo tengo bien comprobado. Mira, gracias a Dios, bueno, tú ves ahí la computadora ahí chiquita. Pudimos adquirir ahora en fin de año una computadora más avanzada.
Para los que se han estado metiendo al canal de YouTube, no sé si llegaron a notar que la presentación del video ya está más diferente, ya está más profesional. ¿Por qué crees? Porque tú cooperaste para que tú sembraste para el ministerio para comprar una computadora más avanzada. Ahorita por la cuestión de que no traemos carro, pues estamos en lo práctico trayendo esta para grabar. Pero los videos están siendo editados en una computadora más avanzada. Pero ¿sabes qué? Déjame testificarte acerca de esto. Yo me imaginé esta computadora junto con el pastor. El año pasado yo le decía, Señor, yo quiero profesionalizar este canal. Yo quiero quiero profesionalizar las enseñanzas de este ministerio. Y yo te agradezco por la computadora que tú has provisto para el ministerio, pero necesitamos algo con mayor capacidad. Y yo me empecé a imaginar una computadora. Y cada vez, ¿verdad, pastor? Le decíamos, cada vez que prendíamos esta computadora, que hay como la ves bien guerrera, cada vez que la prendía y empezaba a trabajar en ella para transmitir, ha aguantado y va a seguir aguantando la computadora chiquita. Y yo le decía, Señor, gracias por la computadora que tú que has provisto para el ministerio. Gracias porque es una computadora con una capacidad mayor. Así pasó, no recuerdo cuánto tiempo pasó, pero le dábamos gracias a Dios, nos visualizábamos trabajando en esa computadora, ¿verdad, pastor? Sí. Ahora en fin de año pudimos adquirir esa computadora, los videos ya tiene su banner, ya tiene una mejor resolución, pero tuvimos que imaginarnos esa computadora. Ahora te voy a poner otro ejemplo. Yo no soy diseñadora profesional, pero en este punto, mi hermano, yo he tenido que visualizar cómo quiero las enseñanzas. El banner, tu pastora no es diseñadora, hasta hace un tiempo no era diseñadora, pero tuvo que imaginarse la presentación del video. Y yo decía, Señor, si tu palabra dice que yo al imaginar puedo poseer, yo me imagino como diseñador gráfico, yo me imagino como ilustrador, yo me imagino diseñando. Y gloria a Dios, nos hemos estado profesionalizando, aún incluso en la página web. Yo no era programador web, pero me he empezado a visualizar programando, al punto, mi hermano, que hace unos meses yo necesitaba decirle a la persona que me estaba haciendo favor en el otro dominio, ¿te acuerdas? www.radiomanantialdevida.org, que ahora ya el dominio ya cambió, pero a la personita que me estaba ayudando yo le tenía que decir cómo quería la presentación de la página, pero yo te soy sincera, yo no tenía una idea clara de qué era lo que quería. O sea, yo sabía que quería una página con una presentación de agua, pero yo no tenía una idea clara qué era lo que yo quería. Y como consecuencia, pues estaba bien fea la presentación, la mera verdad. Pero no era por la persona que me estaba ayudando, sino porque yo no sabía expresarle. Y cuando tú no puedes expresar, cuando tú no puedes explicar algo, es porque no lo has entendido. Y si no lo has entendido es porque no lo has imaginado. Y eso fue lo que pasó con la presentación de la otra página. Entonces, en este punto, cuando el Señor me empieza a hablar acerca de visualizar para poseer, en ese punto yo entendí que necesitaba visualizar la presentación de la página web. Y te tengo muy buenas noticias. La visualicé, la dibujé, ¿verdad, pastor? Tengo ahí en mi muro cómo va a quedar la página. Ya la pude visualizar y te la puedo explicar porque ya la entendí, porque la entiendo, sé dónde quiero cada cosa, y en este momento estoy trabajando en eso. Y ya voy bien avanzada. Créeme que tu pastora no era diseñador web, no era diseñador gráfico, pero me pude visualizar. Y si en cosas tan sencillas como esto se puede, mi hermano, se puede en tu negocio, se puede en tu empresa. Si quieres una empresa,
visualízate cómo quieres esa empresa, de qué la quieres. Para empezar tienes que explicarlo. Te voy a decir una cosa, cuando yo empecé a caminar con Dios, había una persona a la que hace muchos años yo le preguntaba, yo siempre tuve bien claro, mi hermano, y no porque yo le eché crema a mis tacos, yo siempre tuve bien claro que yo le iba a servir a Dios, y era mi declaración siempre, yo voy a servirle a Dios toda mi vida. ¿En qué? Todavía no me lo dice, pero yo le voy a servir a Dios, y siempre era mi declaración, siempre era. Y cuando yo le preguntaba a una persona, oye, te ves en unos años, no me sabía decir. Le digo, ¿pero en qué le quieres servir? ¿No le quieres servir a Dios? Sí le voy a servir, ¿pero en qué? ¿Cómo? Cuando una persona, mi hermano, no te sabe explicar, no te sabe decir, sencillamente no tiene una idea clara. Y con esta persona durante años y años y años se llegaba a molestar esta persona cuando yo le cuestionaba. Y yo en ese momento yo no lo hacía con el afán de incomodarle. Sencillamente que cuando hay un anhelo en tu corazón, cuando hay un fuego en tu corazón, tú lo que quieres es impartirlo, es compartir ese anhelo. Y mi anhelo siempre fue servirle a Dios. Desde que era adolescente, mi anhelo era servirle a Dios. Y yo esperaba la más mínima provocación. Si alguno de mis pastores se acercaba y me decía, ¿en qué quieres servirle a Dios? No sé, pero yo le voy a servir a Dios. Todavía no me ha dicho en qué, pero yo lo voy a hacer. Cuando hay un anhelo en tu corazón, mi hermano, y cuando entiendes, cuando comprendes y cuando te has visualizado en algo, lo puedes explicar sencillo y fácil. Sencillo. Y yo te comparto de esta persona porque hasta hace un tiempo esta persona está en la nada. Pasaron los años, pasaron las décadas y esta persona está en la nada. Sí ama a Dios, pero no, si no tienes una visión, mi hermano, dice la palabra que sin visión, sin profecía, el pueblo se desenfrena. Cuando tú sueltas palabra, mi hermano, lo que tú estás haciendo es profetizando. Yo en aquel entonces, mi hermano, yo profeticé, solté, sembré palabra. Yo dije, yo le voy a servir a Dios. ¿Sabes qué era lo que yo estaba haciendo en ese entonces? Estaba profetizando. En este punto, mi hermano, necesitas empezar a profetizar sobre tu negocio, necesitas empezar a profetizar sobre tu familia, sobre tu empresa, sobre tu salud. ¿Cómo te ves en unos años? ¿Cómo te ves? ¿Muerto? No. ¿Cómo te ves? ¿Enfermo? No. ¿Pobre? No. Si en este momento estás atravesando una situación, mi hermano, despiértate, comienza a visualizarte como Dios te quiere. Su voluntad para ti es buena, es agradable y es perfecta. No te quiere pobre, no te quiere enfermo, no te quiere muerto. Él te necesita aquí. Él te necesita compartiendo la palabra, enseñándoles a otros cómo es Él, instruyendo a otros. Nosotros en la semana, mi hermano, no podemos venir y compartirles a la gente de tu círculo de influencia, pero tú sí puedes. Y necesitas, mi hermano, que si quieres un ministerio, comiences a declararlo. ¿Quieres un ministerio? Comienza a declararlo. ¿Quieres una empresa exitosa? Comienza a declararla. Si en este momento tienes un local, comienza a declarar, yo voy a tener más locales, voy a tener empleados, voy a dar mi empresa va a ser fuente de trabajo para familias. Pero necesitas empezar a visualizarte, a declararlo y a expandirte, porque es el reino al que tú fuiste trasladado. Tú no fuiste trasladado a un reino en el que vas a ser disminuido, fuiste trasladado a un reino donde tienes que ser aumentado en la bendición. Ojo, en la bendición, no en la pobreza, no en la enfermedad, no en la escasez, en la bendición. ¿Por qué? Porque tienes un pacto de sangre. O sea, no hay nada mejor ni nada mayor con lo que tú puedes pactar con una persona que con un pacto de sangre. O sea, el hecho de que la sangre es la vida. ¿Te das cuenta de esto? La sangre es la vida. Y Dios pactó contigo con su propia vida. No hay algo mayor. Entonces, en este punto, mi hermano, dice la palabra en Santiago 1:14 que tenga la paciencia, su obra completa. Tienes que ser paciente, tienes que ser constante. ¿Por qué? Porque incluso también dice la palabra en Efesios 1:16
Dice, no ceso de dar, vamos ahí antes de terminar. Y ahorita ya vamos a terminar. Efesios. Ay, se me cayó. Gracias, Señor. Vamos a leer del 16 al 18, dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria, ojo ahí, memoria. ¿Qué pasa cuando memorizas algo o traes a memoria algo? Lo estás imaginando, ¿cierto? Ok. No ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria o imaginándolos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé ¿qué? Espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Ahí el alumbrar, mi hermano, los ojos de tu entendimiento es alumbrar los ojos de tu imaginación, para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Ahí la palabra, mi hermano, permíteme, no despegues tu vista ahí del 18. No los despegues. La palabra alumbrando los entendimiento es la palabra dianoia y significa mente y pensamiento. Mente. ¿Qué hay en la mente? Hay imágenes, ¿cierto? La palabra a lo largo de la palabra, mi hermano, el Señor te insta, te motiva a usar tu imaginación. ¿Qué pasó, mi hermana Lili, cuando ahora en la semana con esta situación imaginaste lo que tú querías, ¿cierto? Sí. Visualizaste, ¿cierto? ¿Funciona? Sí. Tú puedes dar testimonio, funciona el imaginar, funciona el visualizar, puedes poseer al visualizar, sí. Funciona, sin cosas tan sencillas y tan, se podría decir, tan menores como el imaginarte recibiendo más salario, el imaginarte recibiendo más clientes. Funciona, mi hermano, va a funcionar en todo lo demás, porque la palabra de Dios es ¿qué? Viva y eficaz. Siempre es eficaz. ¿Qué significa eficaz? Que funciona, que resulta, que da resultado. Entonces en este punto, mi hermano, vamos a darle gracias a Dios y meditar en la palabra, mi hermano, estar imaginando la palabra. Cuando tú leas la palabra, mi hermano, imagínatela. Si tienes que leerla 2, 3 veces un versículo, imagínatelo. Imagínate la escena, imagínate los personajes, imagínate las acciones. ¿Sabes por qué? Porque va a traer más luz. Muchas veces leemos tan de corrido que nos brincamos tantos detalles, mi hermano. Y en este punto es necesario que eches a volar tu imaginación para las cosas de Dios. Ojo, para las cosas de Dios. Y empieza a imaginar, a visualizar en este momento, antes de cortar el video, para los que nos están viendo a través de las redes, comienza a visualizar tu empresa, tu negocio. ¿Qué es lo que quieres para tu empresa? ¿Cómo la ves dentro de unos años? ¿Cómo la ves dentro de 5, 10, 15, 20 años? ¿Cómo la ves? O si no tienes un negocio y quieres un negocio, ¿cuál es el negocio que quieres emprender? Si en este momento quieres hijos, ¿cuántos hijos quieres tener? Si tu mira es a un ministerio, ¿cómo te ves dentro del ministerio? Comienza a visualizar, comienza a soñar, Dios trabaja con los sueños, mi hermano. Entrégale esos sueños, entrégale esos anhelos a Dios. Porque ¿sabes por qué? Porque dice la palabra que cuando tú te deleitas en Él, Él concede las peticiones de tu corazón. Y si hay una petición en el corazón, mi hermano, es porque ya lo imaginaste.
¿Cuál es la petición de tu corazón? Esa petición, ese anhelo en el corazón es cumplido cuando tú te deleitas en Él. Cuando tú escuchas su palabra. De verdad te invitamos para que escuches las enseñanzas. Nos goza que escuches otros ministerios, pero también necesitas alimentarte de lo de casa. Amén. Entonces, bueno, nos despedimos de nuestros amigos, de nuestros radioescuchas, de Creciendo en Fe, de nuestro canal Fe y Poder Chula Vista. Es una bendición el poder compartir la palabra contigo. Te invitamos para que nos sigas a través de nuestras redes sociales, escuches nuestra programación en www.radio-rmdd.com. Y bueno, pues Dios es bueno, Dios tiene planes de bien para tu vida. En el nombre de Jesús.